un placer, y a toda la mesa, pero recuerden, esta semana va a ser el aniversario del hundimiento del Titanic y vamos a contar historias de familiares de españoles que iban en este barco. Alejandra. El 15 de abril se cumplen 106 años del famoso hundimiento del Titanic y hoy tendremos familiares de esos pasajeros que nos van a contar historias realmente increíbles. La noche del 14 al 15 de abril se cumplirán 106 años de la tragedia naval más famosa de la historia, el hundimiento del Titanic. Historias personales de todo tipo que conmovieron al mundo entero, como la de mi abuela, que perdió a su marido en aquel barco. El bisabuelo de nuestra primera invitada viajó en el Titanic huyendo con sus dos hijos lejos de su mujer porque era famosa. Aunque él no sobrevivió a la tragedia, consiguió que los dos niños sí se salvaran. Uno de esos niños era el abuelo de Karin. Mi abuelo sobrevivió con solo 4 años aquella noche fría de abril. El 2001 nos dejó y con él el último superviviente varón de la catástrofe. Y ya está con nosotros Karin Bouillon. Karin, buenas noches. Un placer. ¿Tu abuela escribió este libro, Los niños del Titanic? Mi madre. Tu madre, estoy pensando con tu abuela, te he dicho antes, tu madre escribió este libro. Una historia tremenda. Sí. Porque hay que decir que tu bisabuelo escapaba de la fama de tu bisabuela. Sí. Ella era cantante de ópera. Sí, bueno, sí, empezaba su carrera, sí. Pero, claro, dicen que oía un poquito como de la fama de ella y de los hombres que la pretendían. Sí, bueno, estaban ya medio separados. Y, de hecho, me voy a adelantar un poco la historia, pero creo que cuando ocurre lo del Titanic, él se despide justamente de sus hijos diciéndole, decirle a vuestra madre que la quiero. Sí, y que esperaba que los siguiera en Nueva York. A ti, cuando tu madre te cuenta esa historia, que hablamos del Titanic, algo tan mítico, ¿qué es lo que más te sorprendió de la historia? Bueno, la manera con la cual los niños encontraron su madre después, porque viajaban de manera anónima. Bueno, hay que decir que claro, también lo que hizo era realmente escandaloso, porque claro, él huía y dejaba atrás a la madre de los niños, y la madre no sabía dónde habían ido. No, los esperaba porque era el final del fin de semana y no volvieron. Aunque estaba paniqueada, pero no tenía idea de dónde estaban. ¿Y luego les costó mucho encontrar Sí. a sus hijos? Sí, fueron los periódicos que publicaron anuncios con fotos de los niños buscando a la madre, porque tenían 2 y 4 años, entonces no pueden explicar bien de dónde venían. Y fue una casualidad extraordinaria que la prima de la madre, de mi bisabuela, era gobernante en la casa de los Guggenheim en los Estados Unidos y reconoció a los niños. Vaya historia, ¿eh? Guggenheim. Pero hay que decir que tu abuelo, claro, fue el último superviviente en fallecer. Sí. Ha sido el último. Sí, varón. Varón, exactamente, sí. Porque la última fue justamente una mujer. Sí. Pero dime una cosa, tu abuelo se acordaba mucho de que cuando estaban en los botes y se hizo de repente el silencio, era porque parece ser que todo el mundo falleció al mismo tiempo. Por congelación, digo. Entiendo que es mucho más fácil acordarse de un silencio que de gritos de gente muriéndose. Entonces, olvido todo. Se acuerda del bote se acordaba del bote que toca el agua y después de los caramelos que los daban en el bote. Y del rescate por el Carpathia, pero nada más. ¿Les dieron caramelos? En el bote, sí. Sí. Curioso. Y se acuerda de los caramelos, pero no de los gritos, ni de los cadáveres por todas partes. Y hasta que les encontró su madre, ¿dónde fueron? Cuando la prima de su madre, su tía, los reconoció, entonces fueron acogidos en la casa de los Guggenheim, que también tenían miembros en el Titanic, que murieron. ¿Es verdad que se cree que mucha gente falleció porque no se creía que el Titanic de verdad se estaba hundiendo y creían que era un simulacro? Bueno, faltaba botes. Bueno, y los primeros botes eran vacíos. Semivacíos. Sí. Y el último, he entendido que cogieron los 2 niños, pero no el padre, pero había sitio en el bote.
pero tenían el orden de dejar pasar las mujeres y los niños. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este libro que escribió tu madre? El momento fatídico. Es de una violencia extraordinaria. El facto también que bloquearon los pasajeros de la tercera clase para que no tuvieran acceso a la cubierta y a los botes. Parece mentira. Esto hay gente que cree que pasó solamente en la película. No, no, es cierto, es cierto. Pero es cierto, se bloqueó para que no fuera, pues bueno, una embestida en la que... Porque faltaban sitios en los botes. Y lo que hacen es directamente condenarlos. Sí, encerrados. Tremendo. Como en la película, es cierto. Vamos a ir con más testimonios esta noche, pero antes, Alejandro, vamos también con más españoles. Sí, porque en 1912 10 españoles subieron al Titanic, pero solo 7 lograron sobrevivir. Fueron 10 los españoles que viajaron a bordo del Titanic. El matrimonio madrileño formado por Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto estaba de luna de miel y viajaron acompañados de su doncella, Fermina Oliva. También iban en el transatlántico un grupo de catalanes compuesto por Julián Prado, Emilio Payás y las hermanas Florentina y Asunción Durán, los cuales se dirigían a Cuba en busca de nuevas oportunidades. La malagueña Encarnación Reinaldo iba a visitar a su hermana en Nueva York, el empresario asturiano Servando Vies viajaba por trabajo y Juan Monros fue como ayudante de camarero del lujoso restaurante a la carta del Titanic. De ellos, solo 7 sobrevivieron al naufragio más famoso de la historia de la navegación. Y ya está con nosotros Jesús Ferreiro, que es presidente de la Fundación del Titanic. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Y no, me tienes que contar, para que está con nosotros, muy buenas noches, Jorge, bienvenido, y Joaquina, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Joaquina Ocaña y Jorge Barriovero. Jesús, ¿por qué nos has traído? Porque entre todos pues tienen historias que contar de sus familiares y además no son coincidentes, ¿no? Porque yo que tuve el placer y el lujo de conocer y hablar con 9 de los supervivientes que iban a bordo, e incluso entre ellos mismos tampoco coinciden en todo lo que dicen. Y es bueno que... ¿Qué quieres decir? ¿Que digamos que ha pasado el tiempo y unos han magnificado unas cosas y otros otras? 106 años después, estamos hablando en un programa líder en la televisión. Sería curioso analizar porque estamos hablando del Titanic 106 años después. ¿Qué tiene el mito del barco? Mira, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que es un titánico enfervorecido. Y bueno, nos pidió una réplica del lavabo de segunda clase para su nueva casa y me firmaba. ¿En serio? Sí. Barack Obama os pide una réplica del lavabo de segunda clase del Titanic. Él lo vio en unas escenas del lavabo de segunda clase y dijo: oye, Jesús, ya me gustaría tener una réplica de ese lavabo. Y más, yo le contesté, y dije: sí, presidente, pero solo con una condición, que me dejes tener uno igual para la exposición. Ah, bueno, pues venga, pero me lo cuidáis bien y tal. Y entonces le hicimos una réplica con su firma y nos dejó hacer uno igual, que lo tenemos en la exposición, que por cierto está en la Coruña ahora. Y es muy titánico. Pero hay que decir que tanto Jorge como Joaquina están aquí porque sois descendientes de pasajeros del Titanic. Pues historia se entrecruza. ¿Por qué? Yo puedo hablar de Fermina Oliva Ocaña. Era de Uclés, Cuenca. Era prima hermana de mi padre y nos relataba todo lo que yo sé, es porque lo relataba ella. Era modista, cosía para señoras muy elegantes. Y un día una de las señoras, una de las clientas, le dijo a Fermina que se habían casado unos familiares de ella y que querían ir a la luna de miel y necesitaban una señora de compañía de confianza. Le propuso a Fermina si ella quería ir y ella aceptó. Qué fácil, ¿no? Es decir, me refiero, porque tampoco la conocían tanto. Y digamos que la invitan a que vaya con él, además, ni más ni menos que en el Titanic. Una clienta se lo propuso y ella aceptó. Sí. Qué tira para adelante, todo hay que decirlo. Sí. Pero claro, ¿cuál es la historia entonces? ¿Cuál es la relación que tienes con Jorge? Pues eso, que Fermina Oliva Ocaña, que era mi parienta, iba de señora de compañía con la abuela de Jorge. ¡Anda! Eso es. Que bueno, vaya abuela tenías, todo hay que decirlo. Sí. Tremendo, ¿no? Sí, porque hay que decir que esto son que el pasaje de aquella época a día de hoy costaría unos 8.000 euros, más o menos. Poco más. Poco más. Tremendo, ¿eh? Sobre 9.000. Es impresionante.
Sí, bueno. No, sí. Eso está Pero, claro. ¿qué eso ocurre entonces en ese caso? Porque creo que ocurre el desastre, digamos que el entonces marido de tu abuela fallece en el Titanic. Exacto, sí, o sea, eso yo creo que eso es desde un punto de vista quizás de Que las... no era tu abuelo, precisamente. No, claro, o sea, el desastre personal para mi abuela fue que perdió a su primer marido, ¿no? Claro. En el viaje de novios, que es una cosa que claramente es un impacto muy duro, ¿no? Ella tenía 22 años. Impresionante, ¿eh? Pero quizás dentro de lo que toda tragedia hay una pequeña cosa positiva, en mi caso muy positiva, y es que gracias al Titanic se volvió a casar con mi abuelo. Tú naciste. Y aquí estoy yo. Sin el Si no, Titanic, tú entonces, igual no hubieras nacido nunca. Claro, entonces yo lo único que os digo aquí es, si inventáis la máquina del tiempo, eso no lo arregléis. Arreglar otras cosas, porque en ese sentido... ¿Te has dado cuenta de lo feo que ha quedado de, oye, no dejéis que no se hunda el Titanic? Lo siento, fue el destino, vamos a dejarlo Te ahí. entiendo perfectamente. Lo curioso de esta historia, Jesús, es que es tremenda, porque claro, digamos que tuvieron que, entre comillas, si me permitís, comprar un cuerpo. Te lo iba a decir ahora. Porque el cuerpo de, digamos... De Víctor. De Víctor, de ese primer marido de tu abuela, no se encontró. No se encontró. Y se compró un cuerpo. Sí, uno que estaba sin identificar. Lo hicieron algunas personas más por el tema, sobre todo, de herencias, Claro. y sobre todo para poder volver a casarse. Hay que decir que la abuela de Jorge eran tan ricos. En realidad, el rico era el Víctor, Peñasco de Castellana. Y hay mucha gente que no sabe que el Paseo de la Castellana de Madrid se llama Paseo de la Castellana por Víctor Peñasco de Castellana. ¡Ostras! Porque tenían un palacio allí en la Castellana, cuando la Castellana estaba lejos del centro de Madrid, y la gente iba, vamos a pasear a donde los Castellana. Y se quedó con el Paseo de los Castellana, ahora es la Castellana. Pero esto es buenísimo. Si no es por esta historia, yo no hubiera sabido el tampoco origen, posiblemente. ¿Tú tampoco lo sabías? No sabía. Y es de tu familia, imagínate. Sí, efectivamente. O sea, es para flipar, ¿eh? Y de hecho, lo curioso es que, claro, digamos que se compra ese cuerpo para que su abuela se pueda volver a casar. Eso es. Lo que me parece increíble es que el primer marido de tu abuela, cuando la despide en el bote, le dice, sé feliz. Él tiene claro que él va a morir. Bueno, de esas historias, Javier, en el Titanic hay muchas. Hay muchas personas que en el Titanic murieron por amor. Bueno, la prueba está, Jesús, si me permites, algo que creíamos muchos, que era un pasaje de la película Titanic bonito, pero que era mentira. Hablamos de los músicos. Claro. Uno de ellos hacía un poco que se había casado. Hacía un poco más de 3 meses, y figúrate tú lo que hace cuando en el bote número 8, que por cierto, donde iba... Sí, donde iba mi abuela. En el bote donde iba tu número abuela, 8. Bueno, iba Eleonor Widener, y se acerca al músico, se saca un pañuelo del bolsillo, se saca la alianza y le dice, Eleonor, por favor, désela a mi mujer, nos acabamos de casar, dígale que la quiero mucho, pero que me tengo que quedar aquí, hacer menos dramática la muerte que nos espera a todos. Claro, porque hay que tener mucho valor y querer mucho a una persona. Mucho honor. Mucho honor. Sí, mucha dignidad. Claro, ¿cómo es posible que esta señora salte del bote salvavidas al barco para abrazarse a su mujer y morir allí con él y que les aten los pies con una manta? Cuéntame esto, por favor. Cuéntame esta historia, que me Esta parece es increíble. la historia de Isidor y Ida Strauss. Isidor Strauss era senador de los Estados Unidos, de Norteamérica, y además era la persona de más edad que viajaba a bordo. Entonces fueron al bote salvavidas número 11 y el oficial Leigh Toller le dejó saltar a ella y a él no, porque era un hombre y solo mujeres y niños. A pesar de ello, los hombres que estaban allí, déjele saltar, porque era muy querido, es verdad, y déjele saltar, que es de edad y tal. Y no, el oficial dijo que no, y nada. Y entonces ella saltó del bote salvavidas al barco, se abrazó a él y le dijo, hemos vivido 42 años juntos y tendremos que morir juntos. Se fueron a la cubierta número 3 arriba, se sentaron en 2 hamacas y cuando pasó un tripulante corriendo, que era casualmente el panadero jefe, que es el que ha contado la historia, le pararon y le dijo, por favor, átenos los pies para que el mar no nos separe. Entonces el panadero le dijo, bueno, ya voy a hablar yo con el oficial para que les deje subir al bote y tal. Y dice, no, ya hemos hablado, ya no está. Bueno, les ató los pies y murieron con los pies atados, cogidos de la mano en 2 hamacas
tumbados. Parece No me increíble. digas a mí, no me digas a mí que eso no es amor. Y valor. Hombre, desde luego, las dos cosas. Y valor. Totalmente de acuerdo. Claro. Wow. Y además hoy estamos aquí porque sois descendientes de familias que fueron en el Titanic y que de hecho vosotros dos, cuya historia se entrecruza, no os conocíais, os habéis No conocido nos hoy. conocíamos más que por la historia esta del Titanic. Hubo una historia de una premonición que se cumplió además. Sí, cuando se decidieron ir de viaje en el Titanic, Víctor se acordó que su madre, doña Purificación, al momento de emprender el viaje les dijo: viajar por donde queráis, pero nunca os embarquéis. Tuvo una premonición, pero él hizo la estrategia de dejar en París a su mayordomo Eulogio con un paquete de cartas postales para que diariamente le mandara una a su madre y creyera que estaban en París. Y que, sí, sí. Y me parece que además, una vez fallece justamente el hijo de esta señora, el mayordomo seguía enviando cartas como si él estuviera vivo. Sí, sí, sí. Y recibió cartas una vez que la madre supo que ya se había muerto y seguía recibiendo cartas de que estaban en París, estamos bien. Qué macabro, también hay que decirlo. Cuando las noticias del Titanic... Tú te ríes. No, y te entiendo perfectamente, porque yo estaba igual impactado diciendo, ¿tú qué te parece esa madre que ha perdido a su hijo y sabe que su hijo ha fallecido y sigue recibiendo cartas Cuando desde tu tierra? Las noticias del hundimiento del Titanic llegaron a Madrid, cuando doña Purificación vio el nombre de su hijo en la lista de los desaparecidos, dijo: no puede ser, aquí hay un error, si mi hijo está en París. Hoy precisamente he recibido una carta. Claro, Canalejas hizo averiguaciones y efectivamente confirmó que Víctor Peñasco había desaparecido en el Titanic. Me imagino la de años de vida que perdió esa mujer, creyendo que su hijo estaba disfrutando de la vida en París y en cambio se había embarcado en el Titanic. Sí. Me encanta que me lo cuentas, Joaquina, que lo sepas. Sí. Me encanta. Gracias. De verdad. Para acabar, porque tenemos muy poco tiempo, pero sí me gustaría destacar a los más humildes, a los carboneros, pero que gracias a ellos no hubieron más muertes. Eso es fantástico, Javier, porque era la gente más humilde. Gente, Javier, que no había subido a la cubierta en todo el viaje, no habían visto la luz, porque estaban abajo, en la zona más baja del barco, dormían allí. Eran los caldereros, los fogoneros, o familiarmente allí les llamaban la Brigada Negra, porque iban todos de negro, ¿no? Pues se quedaron paleando carbón a sabiendas que iban a morir, porque el barco, figúrate tú, un barco tan grande, sin luz, pues gracias a que ellos dejaron su vida y murieron todos, pues el barco tuvo no solo tener luz, sino transmitir el SOS. Desde luego. Y gracias a eso, la catástrofe no fue aún más... Claro. No hubieron más víctimas. Claro. Karin, muchísimas gracias. Joaquina, Jorge, Jesús, para que te invito a volver. A mí no me has preguntado si quiero decir algo más, porque tendríamos que estar... A ti lo que voy a hacer es invitarte. Ya que veo que a Jorge le cuesta más arrancarse, te invito, por favor, a que nos acabes de dejar con la boca abierta. Sí, porque es apasionante todo. Desde luego. Y gracias de todo corazón. Perfecto. Presidente de la Javier. Fundación del Titanic. Oye, y de verdad, enhorabuena, porque no sé cómo consigues hacer la radio y la televisión a la vez. Tiene que ser una vida Porque me apasiona. jodida. Ahora, pero hubiera preferido tener la vida de la abuela de Jorge. Y yo también. Gracias, Jesús. Y como siempre ponemos el punto final con el gran Oye, Luis. Perdona. Dime, Joaquina. Nada, que todos los días os veo. Solo faltaría que no, ¿eh? Os veo. Joaquina, ha sido un honor que estés con nosotros. Muchas Un gracias. honor, que lo sepas. Igual que contar con el gran Luis del Olmo. Sí, Javier, tarde o temprano habrá poesía. Estas rimas son de Gustavo Adolfo Bécquer. No digáis que ha agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su reazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina,
mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore, que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosían, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Muchísimas gracias, Luis del Olmo, como siempre, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Quédese en la 1.